Dios les bendiga, hermanos, amigos, buenas noches. Es una alegría poderles saludar en esta noche. Agradecemos a Dios la oportunidad de poder volver a vernos, poder volver a edificar nuestras vidas, poder volver a seguir fortaleciendo nuestra fe. Agradecemos esta gran oportunidad que el Señor nos ha regalado de este día donde yo sé que todos nos hemos edificado grandemente, todos hemos sido fortalecidos y seguiremos siendo edificados, seguiremos siendo fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Doy la bienvenida a todos los que están conectándose y a aquellos que este video después que terminemos. Bien, quiero dirigirme, como el título de la enseñanza en esta noche es el pan del cielo que da vida. Quiero que reflexionemos sobre esa palabra y para ello vamos a estar estudiando el capítulo número 16 de Éxodo. Vamos a estar estudiando, leyendo este capítulo y vamos a estar estudiando y sustrayendo de allí una enseñanza muy importante, la cual será de gran edificación para nuestras vidas. Así que yo les invito a que vayan conmigo a Éxodo capítulo número 16 y vamos a hablar sobre el maná que Dios envió del cielo. Y vamos a considerar esto porque entender lo que es Cristo para nosotros, lo que es Cristo para la humanidad, porque Cristo en San Juan Jesús dijo: yo soy el pan que descendió del cielo. Él dijo: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Y hay una conexión entre este pan que los israelitas recibieron allí en el desierto, y hay una relación de ese pan con Cristo, con lo que Cristo es para nosotros, con lo que Cristo es para la humanidad, con lo que Cristo es para el mundo. Así que vamos a dedicarnos en unos minutos a leer este capítulo. Así que vayan conmigo, Éxodo capítulo 16, vamos a leer este capítulo iniciando desde el versículo número 1. Tiene 35 versículos, espero que podamos concentrarnos y podamos estudiarlo. Entonces vamos a leer este capítulo y dice de la siguiente manera: partiendo luego de Elim, toda la congregación de los hijos de Israel, y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes, después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto, y le decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos ha sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí yo haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos? Para que vosotros murmuréis contra nosotros. Digo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones, con que habéis murmurado. Moisés a Aarón: di a la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblale diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo 13 del capítulo 16 de Éxodo. Disculpen, hermanos, se cortó un poco, está mal la señal por aquí. Bien, íbamos en el versículo número 13. Estamos en el versículo número 13 del capítulo 16 de Éxodo. Y venida la tarde, subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, en la tierra. Y viéndolo, los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Versículo 16. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoger de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza,
Conforme al número de vuestras personas tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés, ninguno deje nada de ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno. Y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo, esto es lo que ha dicho Jehová, mañana es el día de reposo. El reposo consagrado a Jehová, lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo, y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés, comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, y no hallaréis en el campo. 6 días lo recogerás, el séptimo día es día de reposo, en él no hallaréis. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso el sexto os da pan para 2 días. Estése pues cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día. Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semilla de culantro, blanco, y su sabor como de hojuelas con miel. Y dijo Moisés, esto es lo que Jehová ha mandado, llenad un gomer de él, y guardadlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón, toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Y un gomer es la 10ª parte de un efa. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta noche. En el nombre de tu Santo Hijo Jesús te agradecemos por este momento que nos regalas para dedicarnos a estudiar tu palabra, para poder adquirir cada día más el testimonio de esa verdad gloriosa que nos muestra a Cristo, que nos muestra la gracia y la misericordia que tú nos has traído por medio de Cristo Jesús, que podamos conocer más esa gracia, podamos conocer más ese amor, podamos conocer más a Cristo y podamos, amado Dios, cada día, Señor, darte la gloria y la alabanza que solo tú mereces. Te pedimos que al estudiar este pasaje, este capítulo, tú nos dé la sabiduría para entender lo que aconteció allí y el mensaje que también se nos da a nosotros hoy, el mensaje que también nos apunta y nos muestra a Cristo, Señor Dios mío, que también es la gran bendición para nosotros, así como fue este pan, así como fue este maná para este pueblo de Israel en el desierto. Cristo es mucho más importante, mucho más necesario para nosotros hoy. Así que abra nuestro entendimiento y dirija mis palabras en el nombre de tu Santo Hijo Jesús. Te damos gracias. Amén. Bien, mis hermanos y amigos, normalmente nosotros decimos y hablamos de Israel y decimos, oye, Israel fue muy afortunado. Israel estuvo esclavo, pero Dios lo libertó de allí. Dios le mostró muchas cosas, lo sacó por un desierto para llevarlo a la tierra prometida. Y resulta y pasa que nuevamente hablamos y decimos, Israel vio muchas cosas. Israel vio el maná, que es lo que vamos a estudiar en esta noche. Israel vio el mar abierto. Y de pronto muchas veces solamente hablamos de Israel. Y decimos, oye, pero Israel, a pesar de que vio todas esas cosas y aún siguió siendo indiferente hacia Dios, aún le faltó la confianza. Y muchas veces pensamos como si Israel solamente fuese el pueblo que estuviese obteniendo y que el pueblo en el cual Dios hubiera hecho cosas extraordinarias. Y sabe una cosa, y no nos damos cuenta lo que Dios ya ha hecho a favor de nosotros. Consideramos el maná y decimos, uy, qué milagro tan extraordinario. Pero sabe una cosa, muchas veces no nos damos cuenta lo que es Cristo para nosotros. Algo mucho más extraordinario, algo mucho más grande. ¿Y por qué le cito esta escritura? ¿Y por qué vamos a estudiar este capítulo? ¿Por qué lo vamos a hacer? Porque, como les decía al comienzo, Jesucristo, el Hijo de Dios,
el que se hizo hombre, el que fue a la cruz, el que fue sepultado, el que resucitó, el que ascendió al Padre, el que envió el Espíritu Santo. Él dijo algo muy importante sobre ese suceso que estamos a estudiar. Y le voy a recordar lo que dice San Juan capítulo 6, verso 32 hasta 35. Y vea lo que dice ese texto. Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Fíjense cómo Jesús está usando el pan para hablar de lo que Él es, como una metáfora allí. Dice, mas mi Padre os da el verdadero pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo. O sea, Él se estaba incluyendo, Él estaba diciendo, yo soy ese pan, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. El propósito de ese pan es dar vida. Y dice, le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Eso le dijeron los judíos. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces lo que quiero mostrarles es que el Señor, Cristo Jesús, hablando y refiriéndose a ese acontecimiento de Éxodo capítulo 16, donde Dios da el maná al pueblo, el Maestro usa ese pan para hablar de sí mismo, para hablar de lo que Él es para nosotros, para hablar de lo que Él es, en este caso para los judíos, como también para el mundo entero. Y cuando hablamos de pan, el pan es sinónimo de vida. Y eso es lo que vamos a considerar a continuación. Y eso nos muestra claramente la importancia de Cristo para el mundo, la importancia de Cristo para la humanidad, la importancia de Cristo para el mundo perdido, para el mundo que está amenazado de muerte. Pero necesitamos ver un poco lo que aconteció allí, porque cuando Cristo habla sobre ese pan que descendió del cielo, Él estaba refiriéndose un poco y Él estaba teniendo en mente lo que pasó en Éxodo capítulo 16, lo que se registró allí. Porque los discípulos anteriormente le habían dicho, Señor, nuestros padres comieron pan en el desierto, y querían que Jesús hiciera este otro milagro, aunque Él ya había multiplicado los panes, y comieron 5,000 personas, más de 5,000 personas. Ahora bien, es importante que nos preguntemos, ¿por qué Dios dio el maná en el desierto? ¿Y qué tiene que ver y qué relación podemos encontrar entre aquel maná que Dios le dio al pueblo de Israel en el desierto y cómo podemos conectar y qué podemos encontrar de Cristo allí cuando consideramos aquel pasaje de Éxodo capítulo 16, que es el pasaje que hemos acabado de leer hace poco? Una de las preguntas que quiero que nos hagamos es, ¿cómo Dios dio ese maná allí a Israel? ¿Por qué dio Dios el maná? ¿Acaso qué estaba aconteciendo con el pueblo? O sea, ¿acaso qué estaba pasando para que Dios tuviese que enviar ese maná del cielo o ese pan del cielo? ¿Cómo benefició ese pan enviado por Dios del cielo? ¿Cómo benefició ese pan al pueblo que lo comió? ¿Qué significó ese pan para el pueblo? ¿Y cómo debían ellos considerarlo? ¿Cómo debían ellos considerar a ese maná, a ese pan que Dios envió del cielo? ¿Sabe por qué es importante considerar esto? Porque cuando consideramos la importancia de lo que fue el pan para Israel allí, vamos a poder nosotros también considerar la importancia que es Cristo para nosotros. Porque Cristo no es igual a ese pan, pero sí aquello que podemos identificar de lo que este pan fue para Israel es algo mucho más extraordinario para nosotros y aún también para Israel. Y bien, yendo al capítulo número 16 de Éxodo, que es donde estamos, quiero dividir este capítulo en 5 partes. Son 5 partes que quiero mostrarles. Y vamos a hacer lo siguiente. A la medida que vamos considerando cada parte, vamos también buscando, sacando un mensaje para nosotros. Porque es algo similar a lo que le aconteció a Israel allí, o el momento que Israel vivió, es prácticamente algo que acontece a la humanidad espiritualmente. Y ya les voy a decir los puntos, y allí vamos a empezar a desarrollar este capítulo. Y el primer punto que les voy a compartir en esta noche va a ser que hay una humanidad en peligro. Hay una humanidad que está en peligro. El segundo punto a considerar es que hay una promesa de Dios. Dios hace una promesa de salvación para ese pueblo que está en peligro. Y lo tercero es que Dios cumple su promesa. Lo que Dios promete, lo que Dios le promete a Israel, lo que Dios le promete a este pueblo, Dios lo cumple. Y la cuarta es que el medio de salvación que Dios da es suficiente. Es suficiente para salvar, es suficiente para mantener con vida al pueblo. Y lo último es que la salvación de Dios es eterna. Y por eso no se aparten de la cita de Éxodo capítulo 16, porque vamos a estar estudiando parte de prácticamente todo el capítulo, y vamos a hacer unas secciones. Entonces la primera parte es que hay un pueblo
que está, una multitud que está en peligro. Y eso lo podemos ver en Éxodo capítulo 16, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Vean conmigo lo que dice el texto. Partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel. Recuerden que en ese momento Israel acaba de ser liberado de la esclavitud. Dios lo había sacado. Y ellos empezaron a caminar por el desierto. Y bien, ¿qué pasó? Partieron luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto. O sea, el pueblo empieza a andar por el desierto de Sin, que estaba entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Recuerden que Israel salió de la tierra de Egipto con muchas riquezas, salió con alimentos, y allí va el pueblo y acaban de entrar al desierto, y empiezan a andar por el desierto, ya llevaban ciertos días por el desierto. ¿Y qué aconteció a la multitud? Versículo número 2. Y toda la congregación de los hijos de Israel, que eran 600,000, nombra las escrituras, 600,000 a pie de hombres, sin contar los niños, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón. Hay una murmuración, hay una queja en el desierto. Versículo 3. ¿Y qué es lo que dice esta queja? ¿Qué nos muestra esta queja que el pueblo está haciendo, que podemos ver del pueblo? Dice el versículo 3. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Aquí podemos ver un pueblo que está lamentando, está quejándose. ¿Y cuál es la razón por la cual ellos están de esta manera? Una de las razones, y la principal de ellas, es que el pueblo puede ver a su alrededor, está en un desierto, y pueden ver que no hay pan, que no hay alimento. Y pueden ver y pueden sentir el hambre también. Y el pueblo está pensando en que hay una muerte segura. El pueblo está diciendo: nos han sacado para matar de hambre a esta gran multitud. El pueblo está pensando en que van a perecer, en que van a morir, porque ellos están en un desierto. Las provisiones que habían llevado de Egipto, lo más probable es que ya se habían terminado. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Y podían ver a su alrededor y podían decir: usted sabe que en un desierto no hay nada para subsistir, o sea, no se puede subsistir, no hay nada que produzca el desierto. Solo arena, solo tempestad, ¿verdad? Solo calor de día, solo frío de noche, ¿verdad? Ellos estaban en esa situación y podían ver sus vidas amenazadas por algo, y era el hambre. Ahora bien, el hambre es una necesidad vital, es una necesidad que debe ser atendida. ¿Sabe por qué? Porque si el hambre no es atendida, hay un peligro, y ese peligro puede ser aún de muerte. Y eso es lo que ellos están pensando. Ellos pueden ver a su alrededor y pueden decir: bueno, claro, aquí podemos darnos cuenta de la incredulidad del pueblo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo podemos considerar que ellos están sintiendo un terror, están sintiendo un miedo que los lleva claramente a quejarse y a pecar contra Dios. Pero hay un temor a perecer, hay una amenaza. Ellos sienten el temor, sienten la amenaza de muerte a causa del hambre, a causa de no ver alimentos, a causa de no ver pan para comer. Y bien, el pueblo, podemos decirlo, que está en un peligro, está en una amenaza, están pensando en la muerte. Están pensando en que van a perecer ellos y sus hijos también. Así era el estado de Israel en ese momento. Pero bien, ante esa amenaza de muerte a causa del hambre, quiero también que lo empecemos a comparar también a lo que es una amenaza de muerte también, no para un pequeño pueblo de Israel, o en ese caso Israel, o para ese pueblo de Israel, sino también para la humanidad entera. ¿Sabía usted que el hombre también está en una condición de peligro y de amenaza? ¿Sabía usted que cuando el hombre se apartó de Dios, cuando el Señor le da mandamientos a Adán y Eva, lo primero que el Señor dice: cuando ustedes desobedezcan y pequen, lo primero que el Señor les habló es de una muerte? Ciertamente morirían. Y si vemos las consecuencias, fue que hubo una muerte espiritual cuando ellos pecaron. Se separaron inmediatamente de Dios, ya eran indiferentes a Dios, ya eran enemigos de Dios, ya huían de la presencia de Dios. Y segundo, está determinada una muerte física. Dios dijo a Adán: del polvo fuiste tomados y al polvo volverás. Está hablando de la muerte física. Y también por medio de las Escrituras podemos darnos cuenta que el hombre está sujeto a una muerte eterna, la que es la muerte segunda, a una muerte eterna en el lago de fuego. También tenemos que considerar que así como Israel estuvo allí en el desierto, enfrentándose a un momento tenso,
donde ellos pensaban en la muerte, que había una amenaza de la muerte a causa del hambre, así también la humanidad entera está bajo una amenaza de pecado. El hombre está en una condición triste y depravada. El hombre ha pecado contra Dios también. El hombre está en un peligro terrible, y no es una muerte física solamente, es una muerte que va más allá de una muerte física, es una muerte eterna por causa del pecado, por causa de su desobediencia. Y para ello quiero mostrarles un texto que está en Génesis, capítulo 6, versículo 5, para que veamos que la humanidad también está en problemas, así como Israel estaba en problemas allí en el desierto. Porque vamos a considerar qué es lo que Dios hace para operar salvación para aquellos. Pero también vamos a ver al mismo tiempo qué es lo que Dios hace para poder operar salvación para nosotros, que también necesitamos la intervención divina. En Génesis capítulo 6, versículo 5 dice lo siguiente: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuamente el mal. Esto lo dijo el Señor antes de enviar el diluvio. ¿Por causa de qué? Del pecado del hombre. Había una amenaza de muerte a la humanidad, y aconteció ¿por causa de qué? Por causa de su pecado. El pecado es una amenaza, algo que nos amenaza. El pecado es algo que destruye y que nos aparta de Dios y trae grandes consecuencias. Y por ello, también Romanos 3:10, hablando el Señor acerca de la depravación del hombre, Dios por medio del apóstol Pablo, él habla de la siguiente manera, y ve lo que dice el texto: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron y aún se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan, y veneno de áspid hay debajo de sus labios. Y también dice a continuación: su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Vea la condición del hombre, que podemos ver mucho paralelismo en cuanto a lo que Israel estaba enfrentando, a una amenaza de muerte. El hombre está en su pecado, el hombre está en una condición trágica, el hombre necesita resolver el problema de su pecado, porque es una amenaza de muerte. El Señor dice que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, que los fornicarios, los adúlteros y todos aquellos que hacen lo malo tendrán su parte en el lago de fuego que arde con azufre, que es la muerte segunda. El Señor anuncia que hay un juicio para aquellos que están en pecado. Así como Israel estaba en un problema, en una amenaza de muerte, la humanidad entera también lo está. Y la noticia lamentable es que no hay nada que nosotros podamos hacer para evitar. Si usted mira a Israel allí en el desierto, no había nada que ellos pudieran hacer para poder proveerse un medio para alimentarse y no perecer en el desierto. Ellos no podían hacer nada, por eso ellos estaban lamentándose, porque podían ver quizás sus carros que traían allí, donde tenían sus alimentos que trajeron de la tierra de Egipto, y pudieron ver quizás los medios que usaban para llevar, en este caso los alimentos, pudieron verlos vacíos, pudieron ver que no había absolutamente nada allí para poder comer, y pudieron ver claramente que no había ninguna solución, ninguna salida humana, nada que ellos pudieran humanamente hacer para poder proveer esa necesidad, que era comer, que era satisfacer en este caso el hambre, para no perecer, para no morir. Por eso ellos solamente pensaban en la muerte. Y al mismo tiempo también, el hombre espiritualmente no puede hacer nada para poder resolver el problema que tiene de su pecado, que la amenaza de muerte eterna, de juicio, de ira de Dios. Hay un texto que está en Jeremías, capítulo 13, versículo 23, para que veamos que el hombre no puede hacer nada, en este caso humanamente, para poder restablecer su relación con Dios y para poder tener vida para con Dios y poder realmente responder en amor, en adoración al Dios vivo y poderoso. Dice en Jeremías 13, 23, ¿mudará el etíope su piel? ¿El leopardo sus manchas? ¿El etíope podrá cambiar su piel? ¿El leopardo podrá mudar sus manchas, borrar sus manchas para que no estén más en su cuerpo, en su piel? Es una pregunta que el Señor hace allí. Ahora dice, claramente la respuesta es que no se puede, ¿verdad? Y ve lo que dice el Señor a continuación. Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? O sea, está mostrando la depravación y que ustedes no pueden hacer nada para poder realmente cambiar, para poder realmente ser limpios de su pecado. No van a poder hacer el bien tampoco. No van a poder agradar a Dios, no van a poder hacer el bien hacia sus semejantes, debido al mal que hay en su corazón, debido a su pecado que hay allí,
debido a la maldad, debido al pecado, que le contamina, que le hace abominable a los ojos de Dios, y por lo tanto no van a poder por sí mismos. Y esa es la noticia lamentable, la condición del hombre. Y Israel también está en una condición similar a la condición que el hombre vive por naturaleza. Pues bien, entonces existe una relación, y quiero que vayamos entendiendo esto. Existe una relación entre la condición física de Israel, o sea, física, están hablando de la necesidad de alimentarse para poder vivir, ¿verdad? Y la condición espiritual de toda la humanidad. Todos estamos bajo la amenaza, en este caso Israel, de la amenaza de la muerte física, ¿verdad? A causa de que no hay alimentos y no hay nada que ellos pudieran hacer para proveerlo, pero también nosotros estamos bajo una amenaza de muerte espiritual o muerte eterna, por así decir, conforme a la palabra, y no hay nada que podamos hacer para satisfacer esa necesidad. Así como Israel necesitaba alimentarse, el hombre necesita reconciliarse con Dios. El hombre necesita poder estar en paz con Dios. Y ahora bien, considerando esto, vamos a seguir avanzando en Éxodo capítulo número 16. Y vamos al segundo paso. El pueblo está en esa condición lamentable. El pueblo acaba de ver que está la muerte cerca de ellos. El pueblo puede ver a su alrededor y puede ver que no hay nada que ellos puedan hacer. Pero aquí donde está una buena noticia que Dios va a darle al pueblo. Y es lo que dice el versículo número 4. Éxodo capítulo 16, versículo 4. Ese es el segundo punto. La promesa de salvación es dada. Dios le va a hacer una promesa a este pueblo que está aterrado, que está pensando en la muerte. Dios le hace una promesa de salvación. Y ahí está la promesa. En el versículo 4 hasta el versículo 12. Vea lo que dice. Jehová dijo a Moisés, he aquí yo os haré llover pan de qué? Pan del cielo. Y quiero que empecemos a mirar el primer texto. He aquí yo os haré llover pan del cielo. La primera palabra que encontramos aquí es yo os haré llover. Y lo primero que podemos darnos cuenta acá es que el problema de Israel no podía Israel resolverlo. El hombre no podía resolverlo. El hombre no podía proveer absolutamente nada en el desierto para ellos poder vivir. La única esperanza estaba en Dios. La única esperanza estaba en aquel que les había libertado de la tierra de Egipto. Y era en Él en que ellos debían poner sus ojos y confiar en Él. Y por eso el Señor les dice, yo os haré llover pan del cielo. Soy yo aquel que les voy a dar el pan del cielo. Y ¿sabe una cosa? ¿Sabe qué significa eso? Eso significa salvación. ¿Por qué? ¿Qué amenazaba al pueblo? La muerte, ¿por qué? Por hambre. Pero el hecho de que hay una promesa, de que hay alimento, que hay pan, eso significa que ya no va a haber muerte. La amenaza de muerte va a desaparecer. Y Dios está prometiendo que Él es el que va a traer salvación. En este caso, el medio que va a usar para traer la salvación al pueblo es el pan que viene del cielo. Y dice a continuación, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente, le está prometiendo diariamente va a haber pan, y la porción de cada día para que yo lo pruebe si andan en mi ley. Versículo 5. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel. O sea, este mensaje, esta buena noticia acerca de que iba a haber maná, que iba a haber un pan del cielo, que Dios iba a enviar salvación. Ese mensaje es comunicado por Moisés y Aarón. Versículo 6. Entonces dijo Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel, en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, una demostración del poder y de la gracia de Dios y de la misericordia de Dios también. Versículo 7, y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová, porque nosotros ¿qué somos? Porque vosotros murmuráis contra nosotros. Perdón, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Digo también Moisés, Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan hasta saciaros, porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Dios. Y dijo Moisés a Aarón, di a toda la congregación de los hijos de Israel, acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y habló Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, y miraron hacia el desierto, y aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo, yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel, háblale diciendo, al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis del pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y aquí acaba el Señor de comunicar en este caso a Moisés, yo voy a enviar pan, yo le voy a saciar,
Y esa buena noticia de que hay salvación, esa buena noticia de que va a haber pan, de que no hay muerte, que hay pan, que hay vida, esa buena noticia Moisés se la comunica a Aarón y se la comunican al pueblo. Eso significa que todo el pueblo acaba de recibir, todos aquellos 600,000 personas, sin contar los niños, acaban de escuchar esas buenas noticias. Y claramente estas palabras tuvieron que ser de gran bendición, de gran gozo, de gran paz, de gran alivio, porque Dios estaba prometiendo contra Dios, iba a ser resuelta, no por ellos, sino por el mismo Dios del cielo, el mismo que les había libertado de la tierra de Egipto. Ahora bien, hemos estado considerando también que la condición del hombre espiritualmente es trágica también, y que está en problemas, y que necesita resolver su relación con Dios, pero que no hay nada que el hombre pueda hacer para cambiar, para reconciliarse con Dios. No hay nada que podamos hacer humanamente. No puede el etíope mudar su piel, y no puede tampoco, en este caso, bueno, nuevamente pedimos disculpas, nuevamente el internet ha estado fallando, pero bueno, retornamos. Hemos estado también considerando la condición del hombre, la condición de pecado, la condición donde el hombre no puede hacer nada espiritualmente. Al mismo tiempo Israel también estuvo en una situación, pero lo más importante es que Dios hace una promesa de salvación, una promesa de vida, una promesa de gozo, de alegría, una promesa de paz, y la promesa de que hay un pan del cielo que será enviado muy pronto y en breve sería enviado. Al siguiente día habría pan en sus casas. Pero bien, considerando la situación espiritual del hombre, al mismo tiempo que hemos considerado la caída del hombre, que el hombre pecó contra Dios y que hubo un estado de depravación, ustedes pueden recordar Génesis capítulo 3, cuando el hombre peca contra Dios, cuando el hombre deshonra a Dios. En ese mismo instante, después que ellos pecan y el Señor empieza a establecer los juicios sobre la humanidad, sobre el hombre, quizás Adán y Eva pensaban, este es nuestro final. Quizás vamos a perecer, porque Dios nos ha hablado de que vamos a morir. Y claro, murieron espiritualmente, y ya eran indiferentes hacia Dios. Pero bien, vienen los juicios de Dios, y después el Señor anuncia que claramente iban a morir físicamente. Y hay otra amenaza claramente, la muerte eterna también. Pero bien, en medio de esa situación lamentable, Dios hace una promesa también a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, y esa promesa está en Génesis 3:15. El hombre ha caído, el hombre ha pecado contra Dios y el hombre no puede hacer nada. Adán y Eva intentaron, por medio de colocarse en aquellas hojas de higuera, buscaron volver a su estado anterior. Significa que ellos buscaron estar en el lugar o sentirse como anteriormente se sentían cuando estaban en comunión con Dios. Pero la cuestión es que no lo lograron. Fue insuficiente tal cosa. Bien, pero Dios, en su gran misericordia, Él intervino, hizo una promesa, hace una promesa, anuncia su promesa. Génesis 3:15, vea lo que dice en Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, está refiriéndose a la serpiente, o la descendencia de la serpiente que es Satanás. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esa es la primer promesa que encontramos después de la caída. O sea, el hombre cae, empieza a entrar en su estado de pecado, de depravación, está bajo ira de Dios, los juicios de Dios empiezan a ser proclamados, pero al mismo tiempo vemos la misericordia de Dios hacia ese pecado que merecían la muerte, pero vemos la misericordia de Dios profetizada allí como esta primer promesa mesiánica acerca de que habría un de la mujer que iba a vencer a la simiente de la serpiente. O sea, alguien, un descendiente de Eva, iba a vencer. Y ahí empieza a proclamarse parte de lo que es el Evangelio. Empieza a proclamarse las buenas noticias para el hombre. Pero vea en qué estado estaba la humanidad, en qué estado estaban nuestros padres primeramente. Estaban en un estado crítico, lamentable. Estaban en la amenaza de la muerte eterna, muerto espiritualmente. Pero allí Dios hace una promesa, y es que Él va a levantar un descendiente, alguien que va a poder triunfar sobre Satanás, alguien que va a darles la salvación, y va a levantar un descendiente en quien la esperanza de salvación solamente podía estar en aquel. Así que Adán y Eva reciben una buena noticia, y es que ahí no se terminaría todo.
Dios iba a levantar un descendiente de la mujer, el cual iba a vencer a Satanás y el cual claramente vencería el pecado y claramente salvaría a todos aquellos que en él confiaran. Y eso fue lo que aconteció. Adán y Eva creyeron a esa promesa. Y Adán y Eva creyeron a esa promesa, y aunque ellos no estuvieron en el cumplimiento, Dios les salvó por la fe en aquella promesa que Dios hizo allí. Entonces, pero bien, la promesa acerca de que había una esperanza para la humanidad entera, no solamente se queda para esos dos hombres, dos seres creados allí, Adán y Eva. Esa promesa se empieza a propagar, empieza a comunicarse de generación en generación. Si nos damos cuenta, por ejemplo, en Génesis capítulo número 22, esa promesa sigue siendo anunciada y sigue prometiéndose a la humanidad. Y en Génesis 2, 22, 18, el Señor hace una promesa a Abraham. Y quiero que tenga presente esto. La humanidad está en una situación lamentable, de pecado y de maldad, pero Dios hace una promesa de salvación. Y dice a continuación, Génesis 22, 18, en tu simiente, le dice Dios a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente, hablando de su descendiente, en tu simiente, no está hablando de varios, sino está hablando específicamente de alguien. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Pues bien, esa simiente que Dios le está hablando a Abraham, no es otra persona más que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que fue descendiente de Abraham. Y ustedes pueden comprobarlo. En Mateo capítulo 1 encontramos la genealogía. Y allí encontramos que Dios nos afirma por medio de esa genealogía que Jesucristo venía de la descendencia de Abraham. Y vemos en Hechos, los apóstoles predicaron y dijeron, Dios ha cumplido la promesa que Él hizo a vuestros padres, de levantar un Salvador. Así que la esperanza para el mundo descansa en aquel descendiente de la mujer, en aquella simiente de Abraham. Y también más adelante, en 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 3, vea lo que dice. En 2 de Samuel, capítulo 23, versículo 3. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. ¿Qué es lo que Dios le ha dicho a David? Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol de la mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, la hierba de la tierra. Y ahora dice David, no es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenado en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer toda mi salvación y mi deseo. Y aquí Dios le anuncia a David, y Dios hace un pacto con David, y que de su descendencia iba a levantar a un rey justo, a uno que gobernaría con gran poder, a uno que sería como el resplandor del sol, y a uno que sería como la lluvia que hace brotar la tierra. ¿Y sabe qué nos muestra eso? Que ese rey iba a ser una bendición para la humanidad. Y ese rey iba a ser como la lluvia que cae a la tierra seca y hace brotar la hierba. Iba a ser una gran bendición. Y eso es lo que es Cristo para nosotros. Esa promesa es anunciada y profetizada a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Encontramos la profecía anunciándose a Cristo Jesús, anunciando los sufrimientos, anunciando lo que Él haría en la cruz para salvación. Y todos aquellos, esta promesa, todos aquellos que creyeron a esta buena noticia, fueron salvos por la fe, como Abraham. Creyó y por la fe Dios lo llamó justo, lo declaró justo ante Dios. La esperanza para el pueblo descansaba única y exclusivamente en aquella descendencia de la mujer, aquella simiente de Abraham y en aquel descendiente de David, y así sucesivamente la esperanza estaba allí. Bien, a Israel se le dio una buena noticia, y es que ellos iban a poder vivir, iban a poder tener vida en el desierto, por medio de un pan enviado del cielo. Y al mismo tiempo a la humanidad también se le hace una promesa, y es que van a poder tener vida, van a ser salvos a través de una simiente, a través de Cristo Jesús. Bien, y esa promesa dada a Israel, como también promesa dada a la humanidad entera, se cumple. Y ese es el tercer punto. El tercer punto que encontramos en Éxodo capítulo número 16. Vayan conmigo, Éxodo capítulo 16 y continuamos. Dios cumple su promesa. Dios prometió salvación a Israel. En este caso, Dios iba a enviar maná. Dios iba a dar vida al pueblo que estaba en peligro de muerte. ¿Verdad? Y dice en el versículo número 13 de Éxodo capítulo 16. ¿Qué aconteció? Y vino la tarde, y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento. Y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Versículo 14. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda,
redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Verso 15. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros, ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo, es el pan que Jehová os da para comer. Fíjese bien, como Dios había prometido salvación para el pueblo por medio de alimentarle, de darle un pan del cielo, Dios cumple su promesa. Dios le da a ese pueblo el pan. Así que el pueblo puede levantarse, puede recogerlo. Y dice el versículo número 16, esto es lo que Jehová os ha mandado, recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Versículo 17, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Así que la salvación se cumple, Dios envía el pan, y el pueblo puede tener esperanza, el pueblo acaba de satisfacer su hambre, el pueblo puede gozarse claramente en esta gran bendición que Dios ha concedido por gracia. Ellos no podían hacer absolutamente nada, todo eso es una obra de Dios, ¿verdad? Y de esa manera el Señor les provee este pan, que claramente va a durar 40 años. Y ahí empieza el Señor a mostrar su gloria, su poder y su bondad para con Israel. Pues bien, podemos ver que esa gracia empezó a hacerse mayor cada día. Vemos que han sido libertados, pero claramente aquí podemos ver un hecho más que nos muestra esa gracia, esa misericordia de Dios para con ese pueblo. La promesa de Dios, a causa de lo que ha dicho, se cumple. La promesa de Dios se cumple. Acuérdense, Israel estaba en peligro de muerte, pero Dios hace una promesa de salvación. Les voy a dar pan del cielo. Así que el pueblo debía esperar con ansias que llegara ese momento. Así era que debían vivir también, hablándolo en el tema que estamos considerando sobre nuestra vida espiritual. Así era que el pueblo debía esperar a Cristo también. Debía esperarlo con esa ansia. Así como cuando tú tienes hambre y deseas que llegue la hora de almorzar. Deseas que el almuerzo esté. O desean que te lleve el almuerzo. ¿Verdad? Tú esperas con una ansia que llegue ese momento. Y yo me imagino que el pueblo madrugó a buscar y se gozaron, se esforzaron, ¿verdad? Unos más, otros menos, ante esta bendición de Dios, ante este medio que Dios usó para salvación. En este caso, el maná. Pero recuerden que Cristo ha dicho, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Yo soy el pan vivo. Así que si Israel estaba deleitándose en este pan físico que preservaba sus vidas acá en la tierra, ¿cuánto más deberían aquellos que han recibido ese pan del cielo, que es Cristo Jesús, deberían alegrarse y deberían gozarse? ¿Cuánto más deberíamos alegrarnos? ¿Cuánto más deberíamos nosotros, que hemos recibido algo mucho mejor que este maná en el desierto, al Hijo de Dios, al Dios hecho hombre, cuánto más deberíamos gozarnos? ¿Cuánto más deberíamos alegrarnos? Y bien, así sucesivamente, como Dios cumple esa promesa, Dios también cumple la promesa de enviar un Salvador, de enviar a ese Salvador prometido en Edén, prometido a Abraham, prometido a David y prometido a todos los demás descendientes, prometido, anunciado, proclamado, profetizado. Así también Dios cumple su promesa. Y vea lo que dice Juan 3:16. Porque de tal manera, yo sé que todos lo sabemos, pero vea lo que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. De tal manera, así como Dios amó a Israel dándoles alimento, también Dios amó al mundo, pero de una manera mucho más extraordinaria, que ha dado a su Hijo unigénito, que ha dado ese Salvador, es que el pan del cielo, para que todo aquel que en Él cree, en Él confíe, así como toda aquella persona que cogía el maná, lo comía, podía vivir, la muerte se alejaba, la amenaza de muerte se apartaba. Todo aquel que ahora en Cristo crea, confíe plenamente, no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado. Estamos en una misma posición para que el pueblo no pereciera, ¿verdad? Ahora, ¿qué puede acontecer con aquella persona que dijera, no quiero maná? ¿Cuál sería su condición, o cuál sería su futuro? Claramente que muerte. No había otro medio. El maná que Dios envió, 40 años. Ahora bien, otro texto también en Gálatas 4:4,
Es lo que dice en Gálatas 4:4, se lo voy a leer. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Fíjese bien, cuando vino el cumplimiento del tiempo, que Dios había predicho en su plan, y el momento de, el momento de que se cumpliera aquellas profecías y promesas que el Señor había dado a nuestros antepasados, cuando vino ese cumplimiento, Dios cumplió su promesa. Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, o sea, en carne humana. El Dios, la segunda persona de la Trinidad se encarnó, tomó forma de hombre, tomó carne y vivió bajo la ley, se sometió a todos los reglamentos de Dios con el propósito de redimir. Así que Dios cumplió su promesa de salvación a través de la simiente de la mujer, de la simiente de Abraham, de la simiente, en este caso también descendencia de David, y así sucesivamente. Dios cumplió su promesa. Ese es el pan que descendió del cielo. Y ese es aquel Cristo que lo escuchamos, que al comienzo se lo leía. Aquel maestro que dijo en Juan 6:32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. O sea que ese pan que Dios envió allí es como un tipo que mostraba a Cristo. Pero bien, el Señor usa aquel acontecimiento para decir, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Versículo 50. Yo soy el pan de vida. 51. Y este es el pan que descendió del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá. Lo que el Señor está diciendo es que va a vivir para siempre. Y el pan es mi carne, dice la palabra. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Fíjese que es Cristo por la vida del mundo, para que haya vida, para que haya esperanza de salvación eterna. Y esa salvación única está en la persona de Cristo. Y es lo que quería mostrarles. Y cómo ese pan, que fue una bendición y sostuvo a Israel muchos años allí en el desierto, y fue buscado todos los días por este pueblo. Cristo dice, yo soy el pan. Yo soy el pan vivo, el verdadero pan. Y Él usa esto para mostrar lo que Él es para el mundo. Y tú y yo deberíamos entender lo que Cristo es para el mundo. Salvación, vida eterna. Lo que ese pan trajo para el pueblo, para esa nación entera. Cristo no solamente ha venido para salvación, solamente de Israel, sino también, recuerda la promesa a Abraham, en tus simientes todas las naciones de la tierra. Todas las naciones serán benditas. Y eso es lo que vino a hacer Cristo. Y esa es la salvación que vino a traer Cristo. Así que, así como Israel vio el maná y debía buscarle, y debía tomarlo, debía cogerlo, debía comerlo, así también nosotros debemos responder ante aquel Salvador. ¿Cómo podemos tomarnos ese pan o comer ese pan? La Escritura ya nos lo ha dicho, confiando en Él, creyendo en Él, depositando nuestra fe en Él, reconociendo nuestra incapacidad, reconociendo que solo Él puede librarnos de nuestra condición, viniendo a Él con fe. Y todo aquel que en Él creyere no se perderá más, tendrá ¿qué? Vida eterna. ¿Qué daba el pan? Vida. ¿Y qué da Cristo? Vida eterna. Algo mucho más grande, claramente. No se puede comparar exactamente, no se puede colocar en el mismo nivel, pero claramente eso nos muestra la importancia que es Cristo para el mundo, la importancia que es Cristo para nosotros, la importancia de Cristo, de su obra, la importancia de su venida, la importancia de que Él fuera a la cruz. Esto lo es para nosotros. Y bien, después del Señor dar esa promesa, cumplir esa promesa, ahora bien, nos muestra cómo es esa promesa y cómo es ese medio que Dios usó allí para la salvación en Israel. Y el cuarto punto es, el medio que Dios usó, en este caso que es el pan, fue un medio suficiente. Y eso lo encontramos en Éxodo capítulo número 16, el versículo número 17 al 18. Y ve lo que nos muestra esa parte que ya lo considerábamos. Y dice, y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Pues bien, ese maná fue suficiente para ellos poder ser salvos, para ellos poder mantenerse con vida, para ellos poder estar en pie, para ellos poder seguir viviendo en el desierto.
Fue suficiente. No hubo necesidad para ninguno. Para todos lo que necesitaban. Si alguno llegó a pensar que de pronto no le alcanzaba, o que de pronto eso no era suficiente, la Escritura muestra que todos buscaron. Y dice la palabra, y todos recogieron, y cada uno, unos más, otros menos, conforme a lo que ven de comer, y todos comieron, a ninguno en este caso le faltó. Y eso nos muestra que ese medio que ellos usaron, como este maná, fue suficiente para preservar sus vidas. Fue suficiente para cuidarles, fue suficiente para sostenerlos, fue suficiente para mantenerlos en pie, fue suficiente. No necesitaban de otra cosa más. Eso era suficiente. Esto es un milagro que Dios usó allí. Quizás las personas que vivían alrededor de Israel, quizás los que pasaron por el desierto podían ver lo que acontecía todos los días. Y podían claramente ver el poder de Dios y la gracia de Dios. Y cuánto más Israel, que estaban experimentando el beneficio de este pan, que les preservaba con vida. Así que esto necesitamos tenerlo muy presente. Israel podía estar seguro ahora. Israel podía estar seguro de que no necesitaban de otra cosa más. Porque esa provisión de Dios era suficiente para preservarles, para guardarles, para preservarlos con vida. No necesitarían buscar o pensar en otra cosa más. Es suficiente para todos ellos. Pues bien, al mismo tiempo, eso para sostener sus vidas. Y la Escritura nunca nos habla de que algunos murieron de hambre, o de que algunos murieron de sed, o que aquellos que comían el maná todos los días, llegó un momento donde el maná ya no sirvió para ellos, o ya no era alimento. El maná continuó, por el cual dio a Israel todos esos años. Y al mismo tiempo, considerando eso también, necesitamos saber que aquel maná o aquel pan del cielo, que para nosotros es Cristo, que para la humanidad es Cristo, también su obra en la cruz y lo que Él ha traído para el hombre, para todos aquellos que en Él creen, también es suficiente. También es suficiente. Su obra, lo que Cristo ha hecho para con nosotros, también es suficiente. Cristo es suficiente para quitar nuestros pecados. Cristo es suficiente. Ese pan daba vida. Suficiente para darle vida a Israel. Pero también Cristo Jesús, la obra de Cristo es suficiente para, como leímos hace poco, para que todos aquellos que en Él creen no se pierdan, mas tengan vida eterna. Ese pan, o ese Cristo Jesús, que es el símbolo de este pan, podemos decirlo así, es suficiente para darnos salvación y vida eterna. Eso significa que no necesitamos de nada más. Estar seguros de salvación. Y hay un texto que nos muestra, y quiero colocarles en Juan capítulo 1, versículo 29. San Juan capítulo 1, 29. Esa fue la declaración de Juan el Bautista acerca de Cristo. Y vea lo que él habló acerca de Cristo. Dice, el día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios, diciendo que este Cordero de Dios, que es este Cristo, que es este pan que vino del cielo, que es aquel que va a dar vida y salvación, es aquel que quita el pecado. No hay otro, es solamente aquel Cordero, solamente aquel Cristo, solamente aquel Jesús es el que quita el pecado del mundo. No hay otro, nada puede sustituir. Y por eso los apóstoles predicaron, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres. Si tú y yo pensamos que hay otros medios extras para poder ser salvos, como haciendo buenas obras, como confiando en guardar la ley de Dios, o en cualquier otra cosa, o objeto, o llamado Dios, fuera de Cristo, estamos perdidos. Es como si aquellas personas de Israel dijeran, yo no quiero maná, y no voy a comer maná. Están en un desierto. ¿De dónde van a echar mano? No pueden hacer nada. ¿Cuál va a ser el resultado? Muerte. El maná en el desierto. Entonces, morirían. Ese sería el resultado, morir. Y estamos en la misma situación también. Si el hombre rechaza a Cristo como el único medio para la salvación, y por eso el Señor dice en Marcos 15, dice que id y predicad ese evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere ¿qué? Bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estamos en la misma posición. Solo Cristo es suficiente para la salvación. Si Él no está, si no es por la fe en Él y la esperanza en Él, entonces el hombre está perdido. La condenación es esta, rechazar el único medio para la salvación. El arca estuvo en el tiempo del diluvio.
Los que no creyeron y rechazaron esta arca, la condenación vino. Pero aquellos que creyeron, se hicieron de ella y entraron, fueron salvos. Al mismo tiempo Israel creyó, recibió el maná, recibió ese pan, vio que era suficiente, lo tomó, lo comió y vivió. El que lo hubiera rechazado había muerto, no había otra opción. Y tú debes saber esto, no hay otra opción. No hay otra opción sino en Cristo, no hay otro Salvador sino Cristo. No hay quien más pueda arreglar mi relación con Dios, sino solamente a través de Cristo. Así que debemos buscarle a Él, así que debemos confiar en Él, porque solo Él es suficiente. Toda confianza fuera de la obra de Cristo, toda confianza fuera de Cristo es vana. Si tú confías en ti mismo, o fuera de lo que tú puedas hacer, toda confianza es vana. Vas a morir de hambre, vas a morir por causa de tu pecado, vas a morir, vas a ser condenado. El lago de fuego te espera. Solamente en Cristo hay salvación. Solamente en Él el hombre puede escapar de la condenación de su pecado. Puede escapar de la amenaza de muerte eterna, de la ira de Dios, porque solamente Él es el único indicado, el único enviado por Dios. Así como fue el pan o el maná en el desierto, el enviado por Dios, así también Cristo fue enviado para hacer un trabajo mucho más extraordinario, salvación y vida eterna. Bien, y para finalizar, pero antes de ello quiero colocarles otro texto sobre esta porción. Hay un texto que está acá, por ejemplo, en Hebreos 9:14, dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. La sangre de Cristo, que se ofreció mediante el Espíritu Eterno, puede limpiar vuestras conciencias y puede limpiar vuestras conciencias de obras muertas para que puedan servir al Dios vivo. Y ahora dice otro texto de Hebreos 10:12, dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Cristo, con ese solo sacrificio, le hace el único. Bien, continuamos, mis hermanos. Qué pena que el señal se nos va y tenemos que nuevamente retomar. Ahora bien, vamos a considerar el punto final para terminar, y es que la salvación es eterna, es suficiente primero que todo, fue suficiente para Israel allí en el desierto, y suficiente también lo es para nosotros Cristo Jesús, aquel pan que descendió del cielo, aquel pan que descendió a dar vida, salvación, a rescatar a la humanidad de su condición. Haz de cuenta que toda la humanidad está en un estado lamentable, necesita, comparándola a un hambre terrible, que hubiese acá en Colombia un hambre terrible, que todos están muriendo por ella, pero aparezca alguien que trae mucho alimento, suficiente alimento para proveerle a estos hambrientos que están a punto de morir, y ese es Cristo. Así tan importante, tan necesario es para nosotros, tan necesario es para nosotros. Y entonces todas las personas deberían responder con esa disposición, en esa búsqueda de desear recibir esa gracia, de desear recibir ese perdón. Así como aquellas personas buscarían a aquella persona que trae ese alimento, lo buscarían, lo desearían, ¿verdad? Y así es que debemos desear la salvación. Ver nuestro estado, ver a Cristo como nuestra única esperanza, correr a sus brazos, gritándole, pidiéndole, ten misericordia de mí, pecador, ten misericordia de mí. Así como aquellos enfermos le gritaban al Señor cuando estuvo en la tierra, le pedían que les salvara, que les librara. Y terminando, Éxodo capítulo 16, versículo 35, quiero que vamos al texto 35. Éxodo capítulo 35. Y hablando de la eternidad de la salvación, cómo Dios no solamente lo hizo por un día, Dios proveyó, y dice el versículo 35 de Éxodo 16, así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán, y un gomer es la 10ª parte de un efa. Eso nos muestra, mis amados, que mientras que el pueblo estuvo en el desierto, todo el tiempo del desierto, Dios lo sostuvo por medio de este maná. Dios preservó su vida. Dios preservó la vida del pueblo por medio de este pan, por medio de este pan. Les cuidó, les preservó. Ese pan continuó. Y sabe una cosa, a pesar de las fallas del pueblo, porque ustedes pueden ver la rebelión del puebdo. Ustedes pueden ver cuántas veces el pueblo pecaba contra Dios. Pero sabe una cosa,
A pesar del pecado del pueblo, Dios no dejaba de dar ese maná. Dios no dejaba de dar el maná. Dios no dejaba de proveer lo necesario para mantener con vida. Entonces, hablando del desierto, todo el tiempo que el pueblo estuvo en el desierto, Dios le dio ese maná. Y ese maná fue la vida, la preservación. Todo ese tiempo que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, Dios no lo dio solamente un tiempo. Si Dios lo quitase, dejaría el pueblo de existir. Ese maná nos muestra a Jesucristo también. Nos muestra la importancia de Él y nos muestra que Él es suficiente para la salvación. Pero al mismo tiempo nos muestra que el Señor no deja las cosas a medias. El Señor, cuando da la salvación permanece, la salvación es eterna. Cuando el Señor da, en este caso nos ha dado a Cristo, su obra es suficiente para salvación. Y todos aquellos que han recibido esa salvación y esa gracia, pues su obra en el Señor, o su obra o el beneficio de este Salvador también será para siempre, mientras que estemos aquí y cuando estemos en la eternidad con el Señor. Y quiero mostrarles, para terminar, un pasaje que está en Juan capítulo 10, versículo 27. Y ve lo que el Señor habla con respecto a los que Él salva, con respecto a aquellos que en Él confían, con respecto a aquellos que en Él creen, con respecto a la necesidad, ven el hambre por causa de su pecado, ven su condición, pero buscan a Cristo, buscan a ese pan, a ese Salvador, ese medio, ese único libertador, ese único que da vida. Y ve lo que dice en San Juan 27, San Juan 10, 27. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Está refiriéndose a todos aquellos que han confiado en Él y pasan a ser su rebaño, su pueblo. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna. Una de las cosas que hizo el pan en el desierto fue darle vida al pueblo, mientras que estuvo en el desierto. Y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y esa es la seguridad que el Señor le da a la iglesia, aquellos que en Él confían. No hay una vida física, vida eterna, es una eternidad en su presencia. Yo le doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Hay muchos que enseñan, que es una herejía, que la salvación se pierde. La salvación, según las Escrituras, para aquellos que la han recibido en Cristo, es eterna, jamás se perderá. El Señor está diciendo, yo le doy vida eterna, y la vida eterna que el Señor nos da no es por un momento, es eterna, como lo dice, es eterna, no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. O sea, estaremos seguros, a pesar de que el Señor nos va a disciplinar, nos va a corregir, ¿verdad? Recuerden Israel en el desierto, Israel, a pesar de que el pueblo falló, pero sin embargo el pan no dejó de caer, que sí les disciplinó y muchos murieron por causa de incredulidad y su pecado, sí, pero eso no significa que por ello Dios quitó en este caso ese medio de salvación prometido. Todo el tiempo que el pueblo necesitaba ese medio de salvación, Dios se lo concedió. Y al mismo tiempo también, todos aquellos que han confiado en Cristo y que han podido ver la salvación de sus pecados, pueden verse libres de su pecado, pueden ver una vida nueva en Cristo, pueden estar seguros que esa salvación es eterna. Pueden estar seguros que la obra de Cristo es eterna, que ya somos justos delante de Dios y que la obra de Cristo va a ser perfeccionada en nosotros, que seremos conformados al imagen, perfeccionados a pesar de las pruebas que vamos a tener que enfrentar y que vamos a ser también disciplinados también, pero la salvación es segura. Y en 1 Juan 2:1 dice de la siguiente manera, hijitos míos, estas cosas os escribo, para que no pequéis. Y si alguno hubiere cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Abogado tenemos para con el Padre, tenemos un Salvador que es suficiente, su obra es suficiente para perdonar nuestros pecados presentes, sus pecados pasados, nuestros pecados presentes, nuestros pecados futuros. Y ese es Cristo Jesús. Y ese es Cristo. Por eso la salvación se pierde, porque no depende de nosotros, depende de lo que Cristo ha hecho en la cruz, lo que Él ha conseguido, lo que Él ha traído a nosotros, lo que Él es en sí. Ahora bien, ya terminando, les voy a leer este pasaje de Juan 6, 48 al 59, para que recordemos sobre lo que hemos considerado y veamos cómo es lo que es Cristo. Dice, yo soy el pan de vida, vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. O sea, físicamente murieron. Es decir, Cristo es
mejor que este pan que hemos considerado. Este es el pan que descendió del cielo para que el que de él come, que también es creer y confiar en él, no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere mi pan y viviere si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. O sea, habla de una eternidad. Y hemos considerado que todo aquel que en él creyere será salvo, tendrá vida eterna. Entonces dice a continuación, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y eso es lo que vemos en la cruz, el cuerpo de Cristo puesto para dar vida, por la vida del mundo, para que haya vida, salvación. Entonces los judíos se contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Ellos pensaban, bueno, ¿vamos a tener que comernos un brazo de Cristo para ser salvos? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, yo vivo por el Padre. Asimismo, el que me come, él también vivirá por mí. Ese es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres que comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Bien, ahí encontramos varias cosas y es comer el pan, ver su sangre, y lo que demuestran es la vida de Cristo. Pero considerando ya lo que hemos estado meditando anteriormente, comer y beber la sangre, en este caso comer el cuerpo, o comer la carne, como el Señor se compara como ese pan, no es otra cosa más que confiar en lo que Él es, en su muerte, confiar en su resurrección, confiar en lo que Él hizo a favor de pecadores como nosotros, confiar en Él, reconocer que no hay otro medio de salvación sino Él, solamente Él puede rescatar. Recuerde San Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, lo ha dado para ser ofrecido allí en la cruz, para que todo aquel que en Él confíe, que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Se trata de la confianza, de la fe en Cristo, lo cual asegura claramente nuestra eternidad, lo cual claramente es salvación y vida para todos aquellos que en Él confían, para todos aquellos que en Él creen. Así como Israel tenía que coger ese pan y comerlo, ahora el pueblo necesitaba confiar en Cristo, asirse de Él plenamente, dejar de confiar en sí mismos y dejar de confiar en sus obras y confiar únicamente, agarrarse de ese Cristo, ese Salvador, tomarlo, asirse de Él y confiarle su vida a Él, sabiendo que solamente Él podría salvarles. Que así como el pan en el desierto fue importante y trajo salvación para el pueblo, Cristo vino a hacer algo mucho más, salvación eterna, vida eterna, por siempre. Así que consideremos esto, consideremos lo que es Cristo para nosotros, consideremos que si ese pan trajo salvación para el pueblo, preservó su vida, y aún lo que nosotros nos alimentamos todos los días y preserva nuestra vida en la tierra, ¿cuánto más Cristo? Y esto nos lleve a exaltar y alabar a Dios por la obra y por la gracia que nos ha mostrado a través de su Hijo Jesucristo, a través de aquel Salvador, a través de aquel que ha dado vida, a través de aquel que dice que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo lo resucitaré en el día postrero, de aquel que dijo, ¿cuánto más nosotros si confiamos en Él? La pregunta es, ¿has comido este pan? ¿Has confiado plenamente en Cristo para la salvación? ¿Y has podido verte libre de sus pecados? Como preguntarle a un judío desde aquel entonces, oye, ¿has comido el maná? ¿Ya fuiste a recoger el maná? ¿Ya comiste el maná? Es preguntarle a él y decirle, oye, ¿ya lo hiciste? Si no estás en peligro de muerte, vas a morir, ¿verdad? Y cuando evangelizamos no es otra cosa más que decirles o señalarles dónde está la salvación. Es como si otro judío le estuviera diciendo a otro judío, oye, allí está el maná, tienes que ir a recogerlo. Ya Dios lo ha dado, ¿verdad? Y todos aquellos que claramente lo rechazasen, morirían. Cristo es la única esperanza, así que pregúntate, ¿estás vivo espiritualmente debido a confiar en Cristo? ¿Tienes una vida nueva hoy? Si no la tienes, Dios ha provisto un Salvador, así como aquel pan que dio en aquel entonces. Así que búscale, clámele, pídele misericordia, pídele que Él le dé vida, porque Él
vino a dar vida, y vida en abundancia, vida, salvación, vida eterna, vida nueva. Oremos. Padre, te damos gracias en esta noche por habernos concedido este momento más para escudriñar tu palabra. Gracias porque nos has recordado esta gracia, esta bendición que nos ha traído a Jesús y nos ha permitido considerar aquel hecho en aquel entonces, aquel milagro de bendición y de salvación que tú hiciste para con tu pueblo Israel en aquel desierto. Gracias porque les prometiste en medio de un peligro de muerte, les diste salvación, les diste este pan y le mostraste no solamente allí, sino en toda la liberación. Mostraste primero que la salvación está en ti, Señor, y por eso solamente en ti debe estar nuestra confianza. Por eso no podemos ver a otro lugar, sino ver al Salvador, ver a aquel que nos redime, aquel que nos redimió, aquel que nos envió a su Hijo Jesucristo. Así como Israel debía mirar al Salvador, mirar a aquel que les había libertado, aquel que había hecho una obra extraordinaria allí en Egipto. También permita que podamos darnos cuenta de la necesidad que tenemos de este glorioso Salvador, de que Él sea operando en nuestras vidas. Señor, así como Israel comió este pan y pudo vivir, pudo mantenerse vivo, y la amenaza de muerte desapareció, también sabemos que necesitamos a Cristo Jesús. Ese Salvador tiene poder para darnos vida nueva, tiene poder para rescatarnos. Su obra es suficiente para aplacar tu ira. Tu obra es suficiente para perdonarnos nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Permita que podamos verlo a Él con fe, acercarnos con fe en Él, creer plenamente en Él y confiarlo y confesarlo como nuestro único y suficiente Salvador. Que dejemos de ver a otro lugar, porque va a ser en vano. Es como si Israel buscara alimento en el desierto fuera del maná. Sería en vano y moriría. Señor, permita que veamos que estamos ante una gran necesidad de salvación. Estamos cerca del juicio y el hombre en su pecado va rumbo al infierno. A no ser que encuentre este pan, a no ser que ponga la confianza en Cristo, a no ser que sea liberado y rescatado por aquella única provisión que tú nos has dado de salvación, que es suficiente, a través de la persona de Jesucristo. Oro por aquellos que no han confiado en Cristo para la salvación, y aún están muertos en sus delitos y pecados, aún están como un cadáver, hediendo, oliendo mal por su pecado. Oramos para que ya está asegurada, Señor, por la fe en Cristo Jesús. Padre, te damos la gracia en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, muchas bendiciones, que tengan buena noche, Dios les guarde.